razón, porque el Ecuador, como mencionaba, espera que el acuerdo comercial con China aumente el comercio entre los dos países hasta un 35%, al menos esto lo mencionó el ministro de la Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado. Y el primer paso para lograr este acuerdo fue dado con la firma de este memorándum de entendimiento. Esto se hizo durante la visita oficial del gobierno a China y se espera que estas negociaciones concluyan en noviembre del 2022. Bueno, parece que le ha ido bien al presidente Lasso. Veamos qué dice Felipe. Ahora sí, mil disculpas por este pequeño error técnico. Era un tema nuestro de unos cables cruzados, pero ya estamos nuevamente con la conexión. Felipe, bienvenido. Y bueno, un acuerdo comercial con el gigante asiático. Esto permitiría un aumento del comercio de hasta el 35% según cifras que ha dado el Ministerio de la Producción. ¿Será así? ¿Qué expectativas tienen y cómo ven esta visita que hizo el presidente Lasso a la China? Bienvenido, Felipe, le escuchamos. Buenos días, sí me escuchan, ¿no? Ahora sí le escuchamos. Ya, gracias. No, un saludo y un saludo a todos que nos están escuchando en esta mañana. A ver, yo creo que es muy importante este primer paso inicial, ¿no es cierto? El mejorando entendimiento, para ponerlo en términos futbolísticos, desde el puntapié inicial de este partido que busca llegar a un acuerdo comercial entre la China y el Ecuador. Y lo importante es que se lo da en una reunión al más alto nivel, ¿no? Es decir, con las autoridades más altas, los primeros mandatarios tanto del Ecuador como de la China. Y es algo creo que muy positivo para el país. ¿Por qué? Porque la China se ha convertido en el tercer destino de nuestras exportaciones no petroleras. El Ecuador, dentro de su estructura de exportación, la China representa más del 19% del total de las exportaciones que mandamos al mundo. Y sobre todo, si uno analiza cómo ha ido creciendo este comercio bilateral en los últimos 5 años, creo que ha sido muy beneficioso para el país. ¿Por qué? Porque en el 2018 el Ecuador apenas exportaba $1.000 millones, mientras que la China le exportaba al país, es decir, nosotros importábamos de la China alrededor de $4.300 millones. Es decir, teníamos una balanza comercial totalmente deficitaria, ¿no es cierto? Es decir, más de 3.500 millones de déficit. Sin embargo, si uno va transcurriendo el periodo de estos 5 años que le digo, en el 2021 nosotros seguimos importándole a la China prácticamente la misma cantidad, es decir, unos $4.500 millones, mientras que ya le exportamos más de $3.000 millones. Entonces, es decir, en apenas 5 años hemos reducido este déficit de $3.500 millones de la balanza comercial a $1.500 millones. Entonces, esto yo creo que ve esa potencialidad que tenemos en ese mercado. Además que es un mercado que tiene unos crecimientos exponenciales, ¿no es cierto? 1.400 millones de consumidores, no es un mercado cualquiera, además con una gran capacidad de consumo, y en donde ha generado realmente beneficios muy importantes para muchos sectores de la economía del país. Claro. Fíjese usted, el sector camarón en el año 2018 apenas exportaba a un promedio de $1.200 millones. Sin embargo, el momento que logra entrar a la China, aumenta su exportación, y ahora está exportando $5.000 millones al mundo entero. Es decir, la China lo que ayudó es primero a que esos $2.000 millones, apenas de esos 5.000, apenas 2.000 millones van a la China, pero ayudó que esas divisas, esa riqueza, esa inyección de nuevo capital producto de las exportaciones, le ayuda a todo ese sector a potenciarse, a crecer en su capacidad productiva, en su capacidad de oferta, y también a tener capacidad para exportar a otros mercados destinos. El sector camaronero ahora es el primer proveedor del camarón, no solo para la China, sino también para los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ahí está ese beneficio de lograr acceder a un mercado tan importante, ¿no? El Ecuador creo que demostró en el año 2020 esta capacidad enorme que tiene de exportar productos agroalimentarios, y eso es algo que la China está consumiendo mucho. Tiene un crecimiento anual de casi el 12% en el consumo de este tipo de productos. Entonces hay que ver esta oportunidad realmente de oro que se está dando, ¿no es cierto?, de poder llegar a un acuerdo comercial con ellos, porque el momento en que nosotros logremos exportar más productos, que la sociedad china empiece a consumir un producto, o pongamos el caso de las flores, ¿no?, que la sociedad china empiece a querer las rosas ecuatorianas para
utilizarlas en sus eventos culturales, por decirle, el crecimiento va a ser exponencial, ¿no? Y yo creo que eso es esa potencialidad enorme que tenemos para poder llegar allá. Otro tema que también se anunció, que creo que es positivo y digno de destacar, es este protocolo sanitario que se firmó para el ingreso de la pitahaya. Fíjese usted cómo la estructura agropecuaria de Manabí ha cambiado para los pequeños productores que tienen 1, 2, 3, 5, 7 hectáreas en Manabí, donde están sembrando pitahaya y donde el momento que la China empieza a consumir esto, el producto lógicamente va a ser más cotizado, va a subir su valor y eso va a ayudar para que estas empresas o estas pequeñas o estos pequeños agricultores puedan proveer a las empresas exportadoras y de esa manera hay una generación de riqueza y generación de empleo en el Ecuador, por ponerle algunos ejemplos. Interesante, Felipe. Amigos, conversamos con Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, sobre este posible acuerdo. Bueno, ya lo han anunciado en realidad, pero eso se está cocinando sobre las mesas de negociaciones, pero es un acuerdo comercial con la China. Un socio importante, hay unos datos que tengo del Banco Central que dice las exportaciones a China sumaron 3.261 millones entre enero y noviembre del 2021. Esto equivale al 13.5% de las exportaciones del Ecuador, lo que lo convierte obviamente a la gigante asiática en uno de los principales socios comerciales del Ecuador. Entre los productos más importantes obviamente está el camarón, minerales y metales, también oro, alimentos para animales, cuero, manufacturas. Pero hablando, Felipe, ya de los aranceles, ¿cómo mejoraría esta situación de llegar a este acuerdo para que se reduzcan los aranceles y el Ecuador pueda entrar con sus productos con un arancel mínimo o sin arancel a la China? Sí, justamente, ¿no? El banano, por ejemplo, tiene un arancel del 10%, el camarón el 5%. Pero hay otros productos, por ejemplo, los productos que de alguna manera el Ecuador puede proveer, que son estas exotic fruits, ¿no es cierto? O los jugos de fruta, o la pulpa de fruta, o los vegetales, que tienen aranceles que van desde el 18 al 35%. Entonces, del momento que eso se elimina, prácticamente nos volvemos muy competitivos, y eso es justamente lo que busca el acuerdo comercial, ¿no? Esa inyección de competitividad, como digo yo, a la avena, en el cual se reducen automáticamente esos aranceles de 35% a 0% una vez que entra en vigencia el acuerdo comercial, y eso es lo que nos va a permitir ser atractivos, ¿no es cierto?, para los importadores de la China, y van a venir a buscar comprar productos de acá para poderse llevar allá y de esa manera, lógicamente, traer esas divisas que tanta falta le hace al Ecuador. El Ecuador es un país dolarizado que definitivamente creo que se ha demostrado en los últimos 3 años que tiene esta potencialidad enorme, que además es una solución real y tangible para la economía, las exportaciones no petroleras, eso es algo fundamental, y además donde no hay conflicto social, donde no se genera un problema político, ¿no? Es decir, aquí los agricultores, los pequeños agricultores, los productores, los emprendedores van a poder generar esta producción necesaria para poder exportar y sobre todo, como le decía el ejemplo del camarón al inicio, no solo va a ser el beneficio de exportar a China, sino que esa capacidad, ese ingreso de divisas va a ayudar a que el tejido empresarial se vuelva más potente y de esa manera también pueda atacar otros mercados, ¿no? Y eso es algo que el gobierno creo que está haciendo muy bien. Desde el primer día el presidente Lasso anunció que quiere más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, y eso es algo que hay que trabajarlo. Nosotros desde el sector privado hemos institucionalizado este cuarto adjunto, ¿no es cierto?, que es lo que busca es acompañar al equipo negociador y se podría decir al sector público desde el punto de vista técnico. Tuvimos una excelente experiencia en México, donde tanto los gremios que tienen interés ofensivo e interés defensivo estuvieron sentados en el cuarto adjunto acompañando al equipo negociador todo el momento. Ahí fueron sectores del calzado, sectores de metal mecánico, sectores textileros, industria de cerámica, industria de línea blanca, de la SOAI, por ejemplo, en donde pudieron manifestar sus inquietudes, sus preocupaciones y de esa manera construir una posición en conjunto. Entonces yo creo que ahora que podemos empezar desde el inicio con este cuarto adjunto acompañándole al Estado, al sector público en una negociación con el gigante chino, tenemos un desafío también de fortalecer este equipo negociador, de darle todas las herramientas del sector privado para que la negociación sea positiva y de esa manera nos permita
dar ese salto de calidad, porque todos sabemos lo que siempre se dice, ¿no? La competencia genera excelencia y de esa manera el sector productivo ecuatoriano y el tejido social y empresarial va a poder seguir creciendo cualitativamente y cuantitativamente en beneficio de dos objetivos fundamentales, ¿no? El de generar riqueza y el de generar empleo para todos los ciudadanos del Ecuador, ¿no? Toda esta situación es positiva para los exportadores, pero también cuando se hace acuerdos, siempre también hay que proteger a los sectores locales y en ese sentido, Felipe, ¿cuáles son las principales preocupaciones? Por ejemplo, tengo entendido que hay productos sensibles como el acero, el textil, productos calzado, de ensamblaje que se verían afectados con un acuerdo comercial con el gigante asiático. ¿Cómo proteger esos sectores? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué alternativas se podría plantear al equipo negociador para que estos sectores más sensibles no se vean afectados con un acuerdo con un gigante como China? A ver, yo creo que tenemos una muy buena experiencia de revisar en el pasado cómo es la negociación que hizo el Perú, ¿no es cierto? El Perú hace 12 años firmó un TLC con China y simplemente excluyó a estos sectores. Yo no voy el sector del calzado, el sector textil, por ejemplo, de la negociación con el Perú fueron excluidos. Y el presidente de la República me parece que el día de hoy lo mencionó también, porque no hay como negar, ¿no? Es decir, la capacidad de un gigante económico mundial, uno de los principales jugadores económicos mundiales como es la China, esa gran capacidad industrial que tienen, productiva, de encadenamiento, es prácticamente imposible competir, ¿no? Y eso está claro. Yo creo que de esa manera, y justamente en la construcción, ahora que se van a dar de los términos de referencia y en las negociaciones, se van a tener que plantear esos temas, porque, claro, esto es una negociación. Y el momento de una negociación todo el mundo empieza con sus máximas, ¿no es cierto? Es decir, con su interés mayor. Pero a medida que va pasando la negociación, el momento que ya quieres tener una sociedad, porque eso es lo que hace un acuerdo comercial de libre comercio, es decir, ser socios comerciales, lógicamente vas a tener que ceder posiciones y velar por el respeto a los intereses de los otros, ¿no? Entonces, de esa manera, creo que es preferible tener un acuerdo comercial, porque no nos olvidemos el ejemplo que te di hace un momento, ¿no? Ya la China de por sí importamos 4.500 millones de dólares, pero también las importaciones del Ecuador son una sola. Es decir, las importaciones son como un vaso lleno de agua. Es lo que la economía ecuatoriana puede importar. A medida que crece la economía ecuatoriana, lógicamente también crecen las importaciones, porque el comercio exterior es de doble vía. Pero tampoco hay que asustarnos porque, como te digo, el ejemplo del vaso lleno de agua, si tú le llenas más de agua a un vaso ya lleno, se desborda. Es decir, no hay dónde entre más importación. Entonces, en ese sentido, es preferible tener normas claras, ¿no es cierto?, a estar a decisiones arbitrarias en materia de comercio exterior como ya no sucedió con la China justamente en el 2020-2021, donde, acuérdate, no pudieron entrar contenedores de camarón por pretextos de que había rastras de COVID en las paredes del contenedor. Es decir, eso ya en un acuerdo comercial ya no va a suceder, porque las normas van a estar muy claras para los dos países y de esa manera habrá mecanismos primero de resolver ciertos inconvenientes, pero sobre todo lo que se busca es una libertad de tránsito de las mercancías y de los servicios entre estos dos países. Muy importante, Felipe. Y bueno, ¿cómo están avanzando las cosas con el cuarto adjunto? ¿Qué expectativas también se tiene? Y si haya metas trazadas. A ver, sí, yo creo que las expectativas son las más altas, ¿no? Es decir, la excelente experiencia, como te decía, que tuvimos en México nos da una gran aliciente. Esto es algo que ya está institucionalizado en el Comité Empresarial Ecuatoriano. El nuevo presidente del comité, a que le felicito, Miguel Ángel González, que recién asumió hace 2 días, y lo va a sostener, porque esto es un tema que nos interesa a todos como sector privado, y el sector público tiene también esa apertura, porque sabe que si bien en acuerdos comerciales quien negocia o quien cierra es del sector público, pero quien juega el partido es del sector privado. Entonces, yo creo que estas experiencias, si uno regresa a ver de este gobierno, por ejemplo, el exitoso plan de vacunación, esta gran colaboración que hubo público-privada, se ha dado y ha ido dejando bases muy importantes de que se necesita trabajar en ese sentido, en que cuando el sector público y el sector privado se ponen objetivos claros, se logran cosas increíbles. El plan de vacunación fue un gran ejemplo de esto, ¿no? Y no solo reconocido nacionalmente, sino a nivel internacional, ¿no? Entonces, yo creo que esas experiencias han dejado una huella muy profunda, y esto es lo que está sucediendo también en el cuarto adjunto,
Y en los próximos días nos sentaremos seguramente con el Ministerio de la Producción, ya cuando haya la oportunidad, para ir determinando, delineando cómo va a ser la participación, en qué vamos a poder aportar, cómo vamos a fortalecer el equipo negociador, porque para negociar con un equipo como la China, si bien el equipo negociador es muy bueno actualmente, pero habrá que darle también herramientas con ecuatorianos expertos, ¿no es cierto?, técnicamente hablando, y los mejores además, para que le den ese soporte y negociar de la mejor manera con un gigante como la China, ¿no? Y a propósito de las negociaciones, Felipe, aparte de los productos sensibles, cuáles son las principales preocupaciones, temores que se tienen respecto a este acuerdo y otros acuerdos que también estarían en marcha, como vemos lo de la Alianza del Pacífico, que podría ser una realidad también en este año? A ver, yo temores no lo veo, yo lo que veo es más bien oportunidades, ¿no? Y yo lo que veo también es una oportunidad también importante para trabajar ya decididamente en la agenda de competitividad, porque el momento que tú te comprometes en temas a nivel internacional, ¿cierto?, en obligaciones a nivel internacional, ese compromiso también te obliga a ser mucho más serio a nivel interno, y eso va a obligar a que aquellos sectores que puedan tener estas, se podría decir, conflictos o preocupaciones, que se sienten de una vez por todas con el gobierno, ¿no es cierto? Ellos son quienes saben más que nadie cuáles son los problemas de competitividad, y que se hagan compromisos de solución de competitividad reales con el gobierno para el corto tiempo, ¿no es cierto?, al mediano plazo, poder solucionar estos problemas de competitividad. Y eso va a ser bueno, porque va a ser bueno para que la industria se fortalezca, para que el sector productivo nacional también se fortalezca y de ese plazo de ese salto de competitividad importante, porque la competitividad se gana compitiendo, es así de simple, ¿no? Entonces, y esto es algo que ya de una vez por todas como país tenemos que ponernos muy serios, y los compromisos internacionales nos ayudan. Fíjate con Europa lo bien que nos ha ido, pero también ha sido un desafío de actualizar la normativa interna, de ir generando nuevas regulaciones para poder cumplir con el acuerdo con Europa. Y yo la semana pasada, el día miércoles, estuve con el embajador de la Unión Europea, Charles Michel, dando una rueda de prensa de los beneficios de los 5 años del acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Se generaron más de 30.000 plazas de empleo, se ha incrementado las exportaciones en los últimos 5 años en más de 15.000 millones de dólares, el comercio bilateral está casi en 6.000 millones de dólares anualmente, y las inversiones de la Unión Europea representan más de 1.500 millones de dólares al año. Entonces, todos esos beneficios también llevan responsabilidades y obligaciones, como por ejemplo la ley de pesca, que tiene que seguirse trabajando. Hay requisitos también en materia de sostenibilidad, de economía circular, que se tienen que seguir generando, y eso nos obliga cada vez a ser mejores. Entonces, yo en ese sentido, yo no le veo preocupación, sino le veo más bien una gran oportunidad, porque en este país, lamentablemente, a veces necesitamos de esos compromisos internacionales para poner en orden nuestra casa y obligarnos a que las cosas se vayan poniendo en orden. Y yo le veo en ese sentido que los acuerdos comerciales siempre van, y siempre lo han hecho, fortalecen muy mucho la institucionalidad del Ecuador. Muy importante, muchísimas gracias a Felipe Rivadeneira, presidente de Fedexport, y hemos conversado sobre las perspectivas que existen sobre y tras el viaje a China del presidente Lasso y el anuncio de un acuerdo comercial para finales de este año. Gracias, Felipe, por estar con nosotros.